Eh, Nada, bienvenidos y bienvenidas todas a esta sesión del conversatorio donde discutiremos el trabajo de Gina. Gina, obviamente te agradecemos enormemente el que estés aquí con nosotros participando y obviamente a todos los que están hoy acompañándonos. El conversatorio, como saben, se ha hecho con el apoyo de la revista Trópico Absoluto, en cuya página de YouTube pueden ver los videos de las sesiones anteriores, así como también el apoyo de la Complutense de Madrid y el Departamento de Roman Studies de la Universidad de Cornell. Antes de darle palabra a Manuel, que va a presentar a Gina y a moderar la conversación de hoy, quiero de hecho darle la palabra a Lorena, que está por aquí, porque tenemos algo que hemos empezado esta semana y que queríamos compartir con ustedes, aprovechando que hay tantas personas aquí que creo que pueden estar interesadas en esta iniciativa. Entonces, Lorena, te paso el micrófono para que nos cuentes. Vale, perfecto. Bueno, un placer entonces compartirles que la revista Basillelmo de la Escuela de Letras de la Universidad Católica Andrés Bello ha resurgido después de 15 años de pausa y en este segundo número de esta nueva etapa se ha estructurado la revista a partir de un dossier. En esta oportunidad, pues yo como parte del comité editorial de la revista estoy encargada de coordinar el número y para ello pues he trabajado con Irina en función de hacer una propuesta que digamos sea atractiva para investigadores que quieran de una u otra forma pues contribuir con este nuevo espacio de difusión que la escuela quiere hacer llegar. La revista Basillelmo el día lunes publicó entonces la convocatoria a este cuarto número llamado Disputas del Cuerpo, escrituras de mujeres latinoamericanas del siglo XXI. La convocatoria la estamos circulando, pero igualmente está a disposición de ustedes en la página de la revista. Irina también la posee, si cualquier interesado pues puede contactarnos y pues estamos abiertos a recibir cualquier trabajo en función de algunos de los ejes temáticos de este número. Muchas gracias, Lorena. Lorena, si puedes Dígame. poner el link de la revista en el chat para Perfecto. que la gente lo pueda echar un ojo. Bien. Sí. Gracias y nada, los invitamos a todos a que nos envíen trabajos y con eso, Manuel, te paso la palabra para que presentes a Gina. No, muy bien aprovechar el día de hoy que por supuesto hay tanta gente interesada en la literatura. Era el momento de hacer este adelanto publicitario. En fin, pues vamos a lo que nos convoca hoy, que es poder hablar de Adriático, el trabajo de Gina Saraceni. Gina nació en Caracas, es crítica, poeta, investigadora, profesora, magíster en literatura latinoamericana y doctora en letras por la Universidad Simón Bolívar, de la que fue profesora titular desde 1995 hasta el año 2006. Actualmente Gina es profesora asociada del Departamento de Literatura de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, donde también es editora de la revista Cuadernos de Literatura. Tiene, por supuesto, como todos saben, una enorme cantidad de publicaciones, importantes textos, vamos a hablar de hoy de Adriático, un trabajo hermosísimo que nos habla de el amor paternal, de la migración, de la naturaleza, del paisaje y que creo que, pues bueno, tocará a cualquier venezolano que pueda leer ese trabajo en cualquier parte. Así que nada, Gina, te cedo la palabra y bueno, ya saben todos cómo es la metodología. Gina va a hacer una presentación y después están abiertos los micrófonos para quienes quieran hacer comentarios o hacer alguna pregunta. También pueden hacer uso del chat. Y bueno, bienvenidos todos a esta sesión de Repensando a Venezuela. Bueno, buenos días a todas, a todos. Quiero agradecer a Irina, a Manuel, a las respectivas instituciones involucradas y bueno, a Trópico Absoluto, que ha sido
ese país portátil de Adriano González León para muchos de nosotros, para encontrarnos, escribir allí y además reunirnos en estos viernes que nos permiten también ponernos al día con las discusiones y las publicaciones que se están realizando dentro y fuera del país. Antes de empezar a conversar sobre Adriático, quiero recordar, porque no puedo no hacerlo, a Sandra Pinardi, gran amiga, que lamentablemente nos dejó hace 3 días. Fue una amiga, fue una colega, fue una de las filósofas, pienso yo, más brillantes de nuestro país. Y bueno, lamento su partida, así como también no puedo no mencionar a Sergio Schaeffek, que si bien era un escritor de esos que no se sabe exactamente a qué país pertenecía, porque era argentino, hijo de judíos, vivió 15 años en Venezuela y en este momento llevaba 15 años en Nueva York. Creo que lo pudiéramos considerar un escritor venezolano también, porque no sé, los últimos libros de Sergio, como por ejemplo Teoría del Ascensor, un libro híbrido entre la crítica, la teoría, la reflexión, la anotación, y también la novela venezolana o sobre Venezuela de Sergio, Varón y un viaje, escriben a Venezuela y nos dan una Venezuela con una mirada muy de Sergio, que creo que valdría la pena considerar en un próximo evento donde pudiéramos hablar de esos textos sobre Venezuela de Sergio, gran conocedor además en esos libros que acabo de mencionar, no solamente de Baroni, la gran escultora y artista venezolana, que Sergio, a la que Sergio le dio un lugar, sino también Juan Sánchez Peláez, Salvador Garmendia, Victoria de Estéfano y Igor Barreto. Entonces, bueno, quisiera dedicar esta conversación a Sandra y a Sergio, que fueron amigos de muchísimo tiempo. Bueno, primero agradecer la posibilidad de estar aquí, no para hablar de un libro crítico, sino para hablar de Adriático, que es un libro de poemas que se vincula estrechamente con mi trabajo crítico. De allí que quisiera recordar solamente para relacionar justamente este texto poético con mi trabajo. Creo que cada vez más pienso de forma integral la crítica y la poesía, no como 2 escrituras o 2 discursos separados, sino complementarios y necesariamente vinculados, también porque en un sentido estoy tratando, porque así lo necesito, de escribir cada vez menos atrapada, capturada y sometida por la escritura académica con sus imposturas y sus obligaciones. Y digamos que Adriático pertenece a todo mi trabajo, que comenzó hace mucho tiempo cuando estaba en el pregrado y trabajé a Nicolás Federman. No sé si está Víctor aquí, que acaba de escribir un libro de los más importantes de los últimos 2 años, que se llama Belserland, también un libro de poemas, pero con una escritura expandida hacia muchos lugares, la historia, el documento, el archivo, etcétera. Y bueno, digamos que mi trabajo de investigación empezó con el siglo XVI y con Nicolás Federman y la historia indiana, y allí pude empezar a comprender que mis intereses iban por el lado de la pregunta por el viaje, la pregunta por el desplazamiento, la pregunta por lo que pasa cuando uno llega a un lugar que no conoce y se confronta con la diferencia y con las múltiples otredades que puede representar otro lugar.
Claro, en ese momento era el contexto, digamos, de la colonia el que estaba implicado allí, pero no puedo no mencionarlo porque fue el punto de partida de una reflexión que después fue mutando, y en un punto, entre el año 95 y el año 2000, formé parte con Raquel, que está aquí, Raquel Rivas, de un grupo de investigación del CELAR, de la Casa Rómulo Gallegos, sobre modernidad en el siglo XIX, y mi proyecto fue un proyecto sobre viajeros europeos que visitaron Venezuela en el siglo XIX, y de alguna manera allí también la pregunta se reformuló en términos de cómo mira la naturaleza, el territorio, el otro, y todas las derivas sobre la raza, sobre la lengua, sobre la comprensión de la diferencia, sobre la que me interesó escribir en esa oportunidad, y allí también el viaje seguía estando presente. Sucesivamente a eso vino el doctorado y la investigación doctoral, y inicialmente yo iba a hacer una tesis muy diferente a la que hice, que tenía que ver con la pregunta acerca de cómo se piensa la nación cuando uno está fuera de ella, y me refería al siglo XIX e incluso a pensadores como por ejemplo Sarmiento, por nombrar a uno. Y también me interesaba la mirada de Martí desde Nueva York para pensar Cuba desde esa modernidad diferente. Pero en un punto, una gran colega y amiga, sobre todo amiga de toda la vida, que es Iraida Cacique, me prestó un libro de Tununa Mercado, la escritora argentina que no está escribiendo tanto últimamente, pero definió mi tesis, un libro que se llama En estado de memoria. También un libro muy poco preciso en términos de su clasificación en un género literario, y allí entendí que la pregunta tenía que cambiar, que la pregunta no tenía tanto que ver con el viaje de expansión, fundación, dominación, como había sido en el caso de Federman y de algún modo en todo el archivo de viajeros del 19 a Venezuela, sino tenía que ver con algo más íntimo, con algo vinculado más a cómo ese traslado, ese viaje afecta íntimamente, emocionalmente, estéticamente a quien lo realiza. Y por lo tanto comprendí que el corpus tenía que cambiar, y que lo que me interesaba, y eso lo entendí mucho más tarde, era la pregunta que creo que es central en Adriático, que es la pregunta por la herencia. ¿Cómo se hereda? ¿Cómo se escribe una herencia? ¿Cómo se escribe un legado? ¿En qué lengua se escribe un legado que está roto entre dos orillas, entre dos mares, entre dos lenguas? Básicamente, eso fue lo que empecé a entender cuando hice la tesis doctoral, donde trabajé a escritores entre lenguas, como por ejemplo Sergio. Ahí empezó mi amistad con ese otro Sergio que es el autor, no solo el Sergio que era mi amigo más allá de su escritura. Entonces trabajé a Sergio Scheifek, a Fabio Moravito, a Tununa Mercado, a Roberto Rasquela, escritor argentino poco conocido, inventor de una suerte de lengua mezclada entre el argentino y el calabrese de Calabria, el dialecto de Calabria, y Raúl Zurita, que todos conocen como uno de los poetas mayores de América Latina y de Chile, pero yo trabajé el único libro, la única novela que escribió Raúl Zurita, que es El día más blanco. Raúl Zurita, la abuela, la madre de Zurita, eran de origen italiano, y de allí que también toda la obra de Zurita, Anteparaíso, Purgatorio, esté tan vinculada con Dante y con la obra de Dante.
Entonces, bueno, ese libro, esa tesis devino un libro algunos años después. El libro se titula Escribir hacia atrás, herencia, lengua y memoria, que básicamente es el resultado de la tesis doctoral, si bien el capítulo sobre Zurita lo añadí sucesivamente. Entonces, en términos teóricos, yo pudiera decir que la pregunta que a mí me ha interesado es la pregunta acerca de la figura del heredero, heredera y la figura de la herencia. En términos de las implicaciones que una herencia simbólica, afectiva, lingüística, cultural puede tener, y sobre todo ese heredero que yo traté de perseguir a lo largo del libro y a lo largo de lo que fue la tesis. La pregunta era por cómo el heredero hijo de una genealogía emigrante puede escribir y se puede confrontar con eso que recibe estando ya él en el otro territorio, en el otro lugar, en el otro país. Y por eso me interesó tanto y sigo leyendo la primera novela de Sergio Schaeffek, Lenta Biografía, porque allí el protagonista de Lenta Biografía es un personaje, el hijo, que quiere que el padre le cuente su biografía. Y el padre no habla de su historia, no puede, porque además es un personaje que viene de los campos de concentración, de la experiencia de la pérdida radical de la familia y por lo tanto no tiene lengua para poder contar su pasado. Entonces el hijo lo que hace es descifrar ese pasado a partir de la lectura hipotética de gestos del padre, como por ejemplo cómo se amarra los zapatos, cómo lee la prensa, el periódico en yiddish, y cómo conversa con sus amigos con los que se reúne, y de allí que la biografía que se escribe es una biografía totalmente hipotética, que muestra cómo la literatura no puede restituir el pasado, sino más bien restituirlo de manera destitutiva. Entonces no se trata tanto de pensar que esa herencia se puede representar de manera mimética y fiel, sino más bien, y esa ha sido la gran pregunta también para mí en todos estos años, que tiene que ver con lo que plantea Derrida en relación a la herencia. La herencia como algo que tiene una zona indescifrable, ilegible, intraducible, que desafía al heredero, casi textualmente estoy citando, pero no es literal, que desafía al heredero y le dice, serás capaz de leerme. Entonces, esa fue la pregunta de Adriático y esa fue la pregunta de todo mi trabajo crítico. Y de allí que me haya interesado en los últimos años mucho la dimensión sonora, acústica, cómo la literatura escucha y de alguna manera piensa la voz, porque otra cuestión importante a la que llegué, y aquí aprovecho muy brevemente para decir algo biográfico que tiene que ver con el hecho de que yo soy hija de italianos, de madre de origen alemán, y desde niña hablé los dos idiomas, aunque mi lengua materna es el italiano. Estudié en el Colegio Codazzi, que además está en el libro, y estudié la licenciatura en Bolonia. Y claro, esa pertenencia a dos lenguas, a dos culturas, en mi caso no hay, ni mi madre ni mi padre son venezolanos, aunque se naturalizaron venezolanos y hasta hace 4 años atrás fueron venezolanos, no tenían pasaporte italiano y eso era una decisión absolutamente consciente.
Y por lo tanto, esta condición inevitablemente me acercó a una zona de la literatura venezolana, del archivo venezolano, que tiene que ver con el italiano. Entonces, Vicente Gervasi, Márgara Russotto, de manera, yo diría que capital, es una poeta que admiro, que considero absolutamente fundamental en nuestra poesía, y además como crítica, toda su reflexión sobre la literatura brasilera, sobre la literatura de mujeres, por supuesto sobre Clarice Lispector, no podemos no tomarla en cuenta, y de allí esa cuestión que tiene que ver con la pregunta acerca de cómo se escribe un acento. Una pregunta dificilísima de contestar, porque no se trataba para mí de usar onomatopeyas y que entonces en el poema hubiese la presencia de sonidos en italiano, aunque en adriático sí en 2 momentos decidí escribir en italiano. Y en un momento dado puse a pie de página la traducción de una carta que aparece allí en el poemario, y después también gracias a un conjunto de personas que estuvieron muy cerca mío, yo diría 3 en particular: Alejandro Castro, que está aquí, Igor Barreto, Javier Guerrero y Raquel Rivas, los 4 están aquí presentes. Bueno, no sé si están todos presentes, pero Igor creo que no está. Me hicieron entender que no podía, que esa carta es intraducible. Esa carta es del orden de lo intraducible porque tiene que ser así. Y de allí que bueno, lo que intenté básicamente en Adriático, un libro que empecé a escribir estando en el Adriático en el verano del 2019. El libro empezó con anotaciones que yo pensé que no iban a llegar a nada, pero siempre, o sea, desde hace unos años he decidido seguir el consejo de mi maestro, que es Igor Barreto. Considero que ha sido para mí contundente el diálogo permanente con él, asiduo, constante, y él siempre dice que hay que anotar todo, porque lo que uno piensa en un momento dado o vive en un momento dado, si no se anota, se va, se pierde. Y también recuerdo, ahora que uso el verbo anotar, pienso en ese poema de Eugenio Montejo que se llama Los árboles, donde el poeta está caminando y escucha el sonido de un tordo y está mirando los árboles, y también habla de que los árboles piensan, y en un momento dado escucha un grito y termina el poema diciendo, no sé cómo anotarlo. Es decir, también cómo se anota aquello que no se puede, que no tiene lengua para ser registrado. Pero no por eso no podemos de manera muy digamos, imprecisa, indeterminada, poderlo dejar allí. Entonces, Adriático empezó en el Adriático en julio y en diciembre del 2019, y después, cuando empezó la pandemia, se convirtió en mi lugar, en el lugar donde quise irme, porque era imposible moverse de Bogotá. Era imposible poder llegar tanto al mar Caribe como al mar Adriático. Entonces, básicamente lo que quise hacer, para no extenderme tanto, fue usar lo primero del libro fue el título. En mi caso, el título siempre es lo último. Yo amo los títulos, y si existiera un trabajo que fuese titular, yo lo quisiera, porque siempre hago listas y voy cambiando y llega un momento en que ya no sé cómo titular. Pero Adriático fue Adriático así y no tenía que tener más nada. Y decidí llamarlo Adriático y no Caribe porque es el mar inicial,
es el mar de donde salió mi padre, aunque salió del Tirreno en realidad, porque salió de la otra costa en un barco que se llamaba Castelbianco, que también aparece en el libro, y por lo tanto para mí el primer mar es el Adriático, y el Adriático en el libro quiere ser más que eso. Quiere ser dos mares, quiere ser otros mares, quiere ser el mar de la migración. En mi caso particular, por supuesto, hay un énfasis en la migración italiana a Venezuela, y si bien hay referencias autobiográficas o referencias a familiares, yo siempre quise que el libro no se leyera solamente desde una dimensión personal, autobiográfica, sino que pudiera tener resonancias también en otras personas que hubiesen vivido otras migraciones, porque además ese estado de pérdida de país o de estar entre, creo que también es un sentimiento actual, también de aquellos que no son hijos de migrantes, pero que viven en Caracas o en Venezuela y sienten que el país que tenían ahora es otro. Entonces la idea era que esta dimensión líquida que tiene el libro, que de alguna manera se refiere todo el tiempo al tránsito, al traslado, a la orilla, a la corriente, es una forma de pensar la lengua, es una forma de pensar los afectos, las culturas que van y vienen. Y hay otra dimensión que tiene Adriático, además de buscar repensar, como por ejemplo hice en un poema que me gustaría leer después, que se llama Avenida Caroní. Hay unos poemas que fueron para mí un experimento. Nunca había hecho poemas así. Avenida Caroní, Puerto Azul y Carmen de Uria, creo que serían los tres poemas más narrativos, pero que también quieren buscar la forma de rehacer una topografía que se ha ido como desdibujando a través de una calle de Colinas de Bellomonte. Los que han vivido, bueno, Raquel y bueno, Alejandro, Pedro, saben bueno, que esa avenida Caroní de Colinas de Bellomonte de alguna manera ha ido perdiendo tiendas, y lo que yo quise hacer con ese poema fue hacer una calle. Entonces me pregunté, ¿cómo se hace una calle con el poema? ¿Cómo lo hago sin utilizar fotos, sin hacer una cosa como mimética, de ilustración, poniéndole una foto de la calle? Y de allí entonces que esa Caracas o esa Venezuela, que es la Venezuela de mi memoria, que también es la de la memoria de mi padre, yo aspiraba, quería muy modestamente que pudiera hablarles también a otras personas, y no solamente a mí, porque no era solo esa la idea, aunque yo sentía que era una forma de desplegar mi herencia paterna y materna. Y lo último que quería decir es que en este libro también cristaliza, de cierta forma, de una manera bastante inconsciente, no lo hice a propósito, no me lo planteé como una meta, cristaliza allí un interés que yo he venido teniendo desde que vivo en Bogotá, en relación a la reflexión tanto teórica como poética y estética sobre las plantas y los animales. Es decir, he dado varios cursos sobre estas temáticas que están vinculadas con todo el debate sobre la posnaturaleza, el antropoceno, pero no quiero hablar de eso en este momento, sino decir que dentro de lo académico me ha interesado ese problema. También con Manuel la oportunidad de participar en el libro en proceso Paisajes del Subsuelo fue también otra manera de conectarme con la pregunta sobre el subsuelo, lo geológico, el petróleo, en el caso específico venezolano. Y entonces esas preguntas
terminaron filtrándose o infiltrándose como intrusos dentro de Adriático, porque además yo soy un amante de la naturaleza. Bueno, los que me conocen saben que me gusta el mar, que me gusta caminar, que me gusta correr, me gusta observar la belleza de la naturaleza, y entonces eso, cuando ya ordené Adriático, entendí que estaba lleno de animales, que estaba lleno de plantas, que estaba lleno de elementos, tanto del ubero de playa del Caribe como del Ecanne o las cañas que bordean el Adriático. Entonces allí también hay otro interés del libro, un libro que migra, pero con él migran también ciertas especies botánicas, sin que yo tuviese tampoco la pretensión de hacer un herbario o un animalario o tampoco tenía ninguna voluntad ecológica, ecocrítica, sino me parecía que los animales y las plantas me permitían lograr ese lenguaje que era el mayor reto del libro. Además, un lenguaje que quería que fuese muy limpio. No quería, aparte de que, no sé, tendría que sintonizarme con otro tipo de lenguaje para lograr lo que, por ejemplo, Alejandro Castro logra en Parasitaria, su último libro. Allí hay una apuesta de lenguaje completamente distinta. Y bueno, y entonces allí también esos ejes de la naturaleza están allí, que también es una herencia de mi abuela, de Oma, Amalie Schneider, que tiene un poema, que es una alemana que llegó a Italia y que, bueno, me enseñó a mirar la natura. Hay un poema que termina, bueno, que habla de guardar la natura. Y lo último, y ahora sí termino, algo importante que lo entendí al final. Para mí ha sido durísimo vivir en Bogotá. Yo no entendí en el 2016, cuando llegué aquí, que yo me estaba yendo del país, aunque era evidente que me estaba yendo del país, pero en términos psicológicos, psíquicos, emocionales, yo no entendí lo que iba a significar eso. Porque como siempre he viajado, como siempre he estado entre dos lados, como mi vida ha sido eso, creo que di el paso de venir acá, también el paso de aceptar el puesto, porque yo me vine aquí por un concurso en la Universidad Javeriana que nunca pensé que podía ganar. Y el día que supe, lloré, me sentí perdida porque dije, entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que me tengo que ir de Caracas, de mi casa, de la Simón Bolívar, de mis amigos, de mi vida, del Parque del Este, que es para mí una de las casas de Caracas. Y claro, muchos de los que están incluso aquí no se habían ido todavía. Entonces la despedida era más dolorosa. Mis padres vivían en Caracas todavía. Llevan 3 años viviendo en Italia. Entonces, bueno, yo no sabía qué estaba haciendo. Y cuando llegué aquí empecé a saberlo, también porque a diferencia de muchos que se han ido y se han encontrado bien en el lugar a donde llegaron, a mí no me pasó eso durante 5 años seguidos. Y creo que sin Bogotá, sin ese afuera radical que significó la experiencia que ahora está empezando a cambiar, no hubiera podido escribir Adriático. Porque necesitaba un tercer lugar que me colocara justamente en la experiencia de la pérdida de todos los referentes, porque Bogotá está cerca de Venezuela, al lado de Venezuela, pero ha sido para mí la ciudad más extranjera en la que he vivido. Yo he vivido en Washington, he vivido en Chicago, he vivido en Berlín, por decir, y no me sentía así. En Houston me sentía en el trópico, pero aquí me ha costado
de verdad mucho esfuerzo. Además han sido los años donde más he trabajado más en mi vida. O sea, la exigencia laboral ha sido altísima y por lo tanto, cuando vino la pausa terrible de la pandemia, me pude ver qué me había pasado durante 5 años, porque no tenía que montarme en el Transmilenio todos los días con 1 millón de personas tratando de mantenerme de pie, porque no se imaginan lo que es eso. Y allí lo que me habló fue lo que necesitaba oír, que eran esos 2 países que estuvieron siempre allí y que para mí son un lugar del cual entro y salgo, así como yo entro y salgo del italiano y el español, y pienso que esa es una experiencia compartida con muchos de ustedes, tanto si están en Venezuela como si están fuera de ella. Y bueno, básicamente eso es lo que puedo decir de Adriático y de cómo Adriático dialoga con mi reflexión también crítica y también mi labor docente, porque bueno, para mí dar clase es un acto de amor, siempre lo he sentido así, y a pesar de que llevo 31 años haciéndolo, lo sigo haciendo con el entusiasmo y lo siento como una gran oportunidad para pensar, para discutir y para aprender. Entonces, bueno, eso. Gina, muchísimas gracias por tan maravillosa presentación de tu trabajo. Bueno, creo que habrá muchísimas cosas aquí para conversar. Pues quienes quieran, les recuerdo, pueden dejar sus comentarios o preguntas en el chat. Ya hay alguien que está allí. Jaime, esperas que yo me voy a aprovechar de mi posición de anfitrión para hacerle primero quizás un rapidísimo comentario o algo que me llamó la atención cuando revisaba hoy en la mañana el poemario nuevamente. Gina, me encontraba de nuevo también con el texto de Castillo Zapata y había algo que a mí, por eso no quiero dejar de comentarlo ahora para un poco tomarte la palabra, porque lo tengo aquí, que es el poema Avenida Caroní. Y era la idea de geograficidad y esa toponimia que se encuentra a lo largo, ese rescate de la toponimia de la ciudad que está a lo largo de tu trabajo y que a mí me llamó bastante la atención. Anotaba aquí una especie de geografía afectiva, una especie de geografía de la memoria, que vinculaba también con algo que tú y yo hablábamos antes de entrar, que era con la idea del Adriático, ¿no? Con acento o sin acento, ese pequeño error que a la vez no lo era en la presentación, en los carteles de Trópico, y una especie de continuidad del paisaje que se vincula con la idea de geograficidad. Yo veía que en este Adriático con y sin acento, el mar funcionaba como una especie de zona de confluencia espiritual, tú lo acabas de mencionar al final, entre el Adriático y el Caribe, ¿no? Hay una especie de vínculo allí, es una confluencia espiritual, emocional, cultural, lingüística. Entonces, bueno, quería comentarte un poco eso y quizás te quería invitar a leer Avenida Caroní, porque no me atrevo a leerlo yo, lo hice hoy en la mañana y no creo que pueda hacerlo de nuevo, pero me gustaría que lo leyeras tú además con tu acento tan especial y a partir de ahí quizás pensar en esta idea de la toponimia, el rescate de esa geografía de la afectividad y del paisaje. Sí, Manuel, este es un poema que quiero mucho y yo cuando lo escribí, bueno, y lo reescribí también, pensaba que si yo hubiese podido elegir un lugar donde presentar Adriático, hubiese querido hacerlo en la Avenida Caroní. Quizás, no sé si un día lo podré hacer pidiéndole a la alcaldía que pudiesen trancar por un momento la avenida, porque me gustaría ponerme allí justamente entre las tiendas. Voy a leer el poema que creo que dice mejor lo que quise hacer.
Lamento no tener ni siquiera el ejemplar de Adriático en mis manos, pero se lo regalé a una alumna ayer y no tengo ninguno, y entonces lo voy a leer desde aquí. Mi padre trabajó toda la vida en la avenida Caroní de Colinas de Bellomonte. Habitó cada comercio del pequeño país que fue para él esa calle arbolada. Zapatería Zimbardi, Supermercado California, Librería y Papelería Caroní, Electroauto Potenza, Abasto Anna, Panadería Magdala, Edificio Sorrento, Sastre Di Sebo, Pescadería Napoleón, Edificio Marifranc, Foto Ranieri, Ferretería Cacique, Fantasía Gilme, Mercería, Adornos, Regalos, Banco Latino, Cauchos Ibarra, una geografía afectiva. Aquí abrió una tienda de artículos para el hogar y la llamó Frentana como una antigua población de su Abruzzo natal. Aquí fue un joven de 20 años que importó de Italia vidrios de Murano, cuadros pintados en serie y después ollas, cubiertos, bandejas de acero, cafeteras que llegaban en grandes containers desde Génova hasta el puerto de La Guaira. Aquí tuvo nostalgia de Italia y escribió cartas a sus parientes, amigos, proveedores en su máquina Olimpia. La avenida Caroní fue oficina y sala de exhibición de los artículos para el hogar que importaba y vendía con la certeza de que eran los mejores de la piazza. Aquí pasó la vida diciendo cada vez que podía andiamo avanti, mientras miraba el retrato de su madre. Tan lejos está ahora mi padre de la avenida Caroní. Bueno, creo que ahí está dicho todo. No sé si añadir algo. Sí. Pues voy a darle la palabra a Jaime Nieto, que quería hacer un comentario, e invitar al resto también pueden levantar la palabra aquí usando la herramienta de Zoom o dejar su comentario. Gracias. Hola, ¿me escuchan? Sí. Perfectamente. ¿Cómo estás? Bien, bien. No, interesante todo lo que dijo, porque creo que estoy en un momento de mi vida muy, muy, muy bonito, muy, vamos a decirlo, de modernidad. Alguien dice que modernidad fue un choque para mí. Les comento quién soy rapidito. Soy Jaime Nieto, soy de San Cristóbal. Bueno, recibí clase con la profesora Claudia Cavalli, que anda por ahí. Saludos. Hace muchos años, hace 20 años. Nada, participé en la charla anterior de la música, pertenecía al sistema de orquestas de músicas de Dudamel, viajé con él varios países y tocamos los mejores teatros, así que eh, voy a comentarles algo que me gradué en comunicación social, aparte soy músico, y llegué aquí a Argentina, y estoy en Argentina radicado, y fui locutor en Radio Nacional, hice un programa sobre migración. Esto es importantísimo porque, bueno, ningún venezolano había estado ahí, y lo digo, bueno, con el orgullo porque me dio la manera de verme el venezolano desde otros ojos, ¿no? Y ver al argentino desde otros ojos, se vieron a través de otros ojos, y eso fue lo interesante de esto. De hecho, estuvimos conversando sobre un libro que se llama Florecer lejos de casa. Es una compilación de libros que lo pueden buscar en internet de personas que tenían distintos trabajos y se forzaron a escribir un artículo, cada uno de sus diferentes países, sobre cómo pasaron de ser profesionales a limpiar casas, baños en toda Latinoamérica. Y muy interesante ese libro, se llama Florecer lejos de casa. Que con todo esto lo que está diciendo y la literatura, en estos días me lo mandaron un texto de Rubén Darío Gil, interesante sobre la literatura latinoamericana o la venezolana. Y en este programa descubrí que cuando salimos descubrimos qué aspectos eran los que nos reunía como grupo de pertenencia, ¿no? Nosotros no sabíamos, yo siento que nosotros no teníamos algo que nos identificara como venezolanos, algo que al final se convirtió en cosas ya mucho más visuales o tangibles, como la arepa, el himno, la música, ¿no? Pero nos sentí que no lo habíamos descubierto.
hasta que salimos y nos encontramos con esta realidad tan dura de que ¿a dónde pertenezco ahora? Estoy en un limbo, no, me botaron, me patearon de un país que yo quería y ahora estoy migrado hacia otros lugares. Con respecto a eso voy a decir la literatura que sí, que veo que las nuevas generaciones no tenemos o no tienen, bueno, me incluyo y voy a decir que no teníamos mucho conocimiento sobre la literatura. De hecho, bueno, conocí a una señora que se llama Eleonora Requena, que trabajó sobre la antología de la poesía venezolana. Es un recopilatorio. Y con esto lo que voy a decir es que estaba conversando con muchos alumnos, porque yo de clase fui director de orquesta, y hablé con muchos alumnos y y lo que sienten sobre Venezuela es tan distinto de lo que yo siento, las generaciones distintas sienten. Entonces, voy a leer su libro eh, para Adriático para complementar todas estas ideas que tengo en la cabeza, que son muchas y que las voy a ordenar. Porque, o sea, no está dedicado ahora a esto, estoy haciendo otra cosa. Pero es bonito porque me va a inculcar a formar esta memoria colectiva y esta tradición oral que no sé cómo se va a construir con esta nueva migración. ¿Cómo vamos a decir a las nuevas generaciones qué somos, quiénes seremos en un futuro, ¿no? Y con la toponimia, que me parece interesante porque lo relaciona a una profesora que se llama Gladys Niño, que ella decía que cómo avanzamos. Yo viví en la frontera en San Cristóbal y había muchas montañas, y no sé si eso me ayudó a querer como descubrir qué hay detrás de la montaña, o las personas que viven en las playas no tienen esa visión, no sé, después lo podemos Jaime, discutir a ver bien. cómo la... Y para terminar, no, la pregunta es sencilla, era cómo nos vamos a conectar las generaciones futuras con las anteriores sobre lo que fue la literatura latinoamericana, o vamos a decir la venezolana, y cómo eso nos lleva a tener un poquito de pertenencia hacia este abismo que tenemos, no sé, Sí. como esa anécdota que usted dijo. Yo entrevisté a una chica de Venezuela que ella dijo que cuando salió del país, ella no se había dado cuenta que salió hasta que vendió su casa, pasó a la frontera, un guardia, bueno, le sobornó la casa, el carro, y nada, ella dijo, bueno, ya, despedí, lloré, y cuando pasé la frontera es que me di cuenta que me había salido del país. Nada, eso era, la pregunta era cómo conectamos la literatura, la nueva literatura, y cómo eso nos hace, cómo sería... eh, ¿cómo sería bueno eh, hacerle entender a las nuevas generaciones, o en su caso, ese sentido de pertenencia de Venezuela a través de la literatura? ¿O qué recomendaciones literarias podríamos tener o ayudarles? Yo les puedo decir a los alumnos que tengo que lean alguna de esa biografía que usted puede recomendar. Eso era todo, gracias. Jaime, muchas gracias. Voy a aprovechar, Gina, para vincular el comentario de Jaime y la pregunta con otras preguntas que están aquí. Jesús Montoya pregunta, ¿cómo fue construir con estos nombres propios de espacios el abordaje sonoro acústico de los poemas? Tal vez sin esa evocación nominal exacta no sería lo mismo el eco que se va construyendo. ¿Qué significó ordenar esas sonoridades? ¿Fue realizada por medio de objetos, fotos o recuerdos? Hay varios comentarios, también otros pequeños en el chat, pero creo que esa es la pregunta que además junto con el comentario anterior quizás podría permitirte vincular con la lectura del poema que acabas de hacer, ¿no? Sí, bueno, Jaime, la pregunta me lleva a hacer una consideración primero que tiene que ver con el hecho de que Venezuela hasta hace pocos años había sido un país que había sobre todo recibido emigrantes, tanto los que venían de Europa después de la guerra, por lo tanto años 50, como la gran migración, por ejemplo, colombiana y ecuatoriana, más relacionada con los años 70 y 80. Entonces, la literatura venezolana que ha pensado y reflexionado sobre la migración, me refiero a la del siglo XX, básicamente lo hizo pensando en el impacto que el extranjero había producido en la propia Venezuela.
Entonces, lo que ha ocurrido ahora es que la literatura que se está escribiendo sobre migración es una literatura que habla de la experiencia de tránsito hacia otros lugares, que además tiene connotaciones muy diferentes a la que tuvieron los migrantes de los años 50 o las migraciones que llegaron a Venezuela. Entonces creo que en el caso, por ejemplo, de Adriático, yo diría que en este libro hay las dos, están las dos, porque por un lado hay una referencia al migrante italiano, más allá de que esté encarnado, asociado con mi padre, pero es mi padre el inmigrante que escribió Gervasi, y que ha tenido como reescrituras y reelaboraciones. Incluso la misma Victoria de Stefano tiene un libro que no ha sido tan citado, mencionado, sobre su llegada con su familia en barco a Venezuela. Entonces, eso constituye un núcleo inicial. Incluso Renato Rodríguez escribió una novela sobre la pasta, pero habla de la pasta en Nueva York. Entonces yo diría que todas las escrituras diaspóricas, por ejemplo, pienso en Raquel Rivas, que está aquí, que ha escrito un blog, ha sido una de las primeras que escribió un blog, Cartas para Elisa, donde reflexiona sobre su migración y su experiencia. Yo diría que vamos a tener como dos tradiciones en la literatura latinoamericana y en la estética en general latinoamericana, porque eso se refleja en el arte, se refleja en el cine, en algunos documentales también. No sé, pienso incluso en Jesús, que está también ahora fuera de Venezuela, ya ha pensado estos temas desde su propia poesía y sus propios libros. Y por lo tanto, no te pudiera hacer como una lista más como bibliográfica, si quieres, pero pienso que el punto no es tanto el hacia dónde, sino tiene que ver con el hecho de que pienso que la migración moviliza sobre todo los afectos. Es decir, lo que sale de la migración no es tanto la harina pan como esa suerte de metonimia donde se concentra Venezuela, sino se trata de que uno, cuando está afuera, Adorno decía que en el exilio la única casa es la escritura. Eso funciona para los que escribimos, pero yo creo que en el exilio todo aquello que moviliza la memoria adquiere una potencia de sentido mayor. Y no nos podíamos dar cuenta estando en el lugar, porque estando en el lugar estábamos allí. Entonces, cuando estamos fuera, los olores, los sabores, el clima, las canciones, la música, incluso la falta de sol, por ejemplo, los que estamos en lugares que no tienen mucho sol, empiezan a darnos cuenta, yo me di cuenta, que yo tenía un trópico absoluto, para citar aquí el nombre de la revista y también el poemario de Montejo. Eso lo teníamos y lo sabíamos, pero no lo sabíamos. En el momento en que te sales de allí es cuando sientes que ese absoluto lo tenías y lo habías perdido de vista. Entonces, bueno, eso, y en relación a lo que pregunta Jesús, que tiene que ver con Avenida Caroní. Bueno, Avenida Caroní es una avenida que yo me sé de memoria. Es decir, en mi memoria yo sé la sucesión, incluso si ustedes van a la Avenida Caroní, ese orden es el orden que tiene la avenida, digamos, bajando desde mi casa. Esa es la alternancia que tienen esas tiendas. Entonces, yo experimenté a ponerlas así como están. Y entonces la sonoridad de algunos nombres en italiano y otros nombres en español se fue dando porque la idea era repetir la avenida
volviéndola poema, y para volverla poema, lo único que pensé que se podía hacer era copiar los nombres tal cual estaban. Entonces, no sé, Jesús, si contesto a tu pregunta. Gracias, Gina. Aprovecho entonces para darle la palabra a Wilfredo y les comento al resto que como hemos avanzado más o menos rápido, el tiempo se va cuando las cosas son placenteras, tratar de que las preguntas y los comentarios, con muchísima pena, pedirles que por favor abreviar un poco las preguntas y comentarios. Gina, muchísimas gracias por compartir el poemario. Fue una experiencia maravillosa poder leerte. Yo no te había leído como poeta. Yo leí gracias a que me lo regalaste, tu libro Escribir hacia atrás, y quería comenzar por allí, porque me parece que estás hablando de la relación de tu trabajo como crítica, como investigadora y como creadora, como poeta. Pero yo leyendo el libro, leyendo los dos libros, encontré que no estás escribiendo solamente hacia atrás, sino que estás escribiendo también hacia adelante, en el sentido de que en el poemario esa voz poética está contando historias del Adriático, de Caracas, Litoral Central, Los Roques, pero también de Bogotá. Y me llamó mucho la atención que en el poemario los 3 poemas que tratan sobre Bogotá son de lugares cerrados. Yo no conozco al pintor del que citas, del que creas 2 poemas, pero tengo la impresión de que son pinturas que están en un museo. Y el otro poema es el del Transmilenio. Entonces encontré de alguna forma como 3 lugares, 3 voces, y por eso te hablaba de escribir hacia adelante. Veo que estás contando la historia de tu familia, no solamente tu padre, es tu abuela, es tu mamá, pero también la tuya. Esa es la primera observación, pregunta. Y la segunda y última tiene que ver con, yo sé que tú has escrito otros libros de poesía, pero yo nunca los he leído, pero me llamó la atención que en tu exposición, que fue brillante, como todo lo que haces, no mencionaste a tu poesía anterior. Entonces, mi última pregunta es, ¿cómo se relaciona lo que estás escribiendo ahora con lo que escribías antes? Gracias. Wilfredo, muchas gracias. Qué alegría verte, volverte a ver y escucharte. Bueno, en relación a eso que dices, en efecto, como creo que dije hacia el final de la exposición, este libro no hubiese sido posible sin Bogotá. Y me costó muchísimo reconocer eso, porque yo siempre he tenido esta relación difícil, un poco dolorosa con Bogotá, y creo que tiene que ver no tanto con Bogotá, sino con eso, ese estado, ese clima interior mío que no me permitió sintonizarme al principio con casi nada. Y en efecto, no lo había notado, Wilfredo, esos poemas 3, y hay un cuarto que se llama Bogotá, que habla de la lluvia y básicamente habla de lo que no tengo en Bogotá, y termina diciendo: estoy a 2.650 metros sobre el nivel del mar, llueve en Bogotá. Entonces, en efecto, además, Bogotá, ahora que todo esto lo estoy pensando aquí en vivo, no lo sabía hasta que no me hicieras la pregunta. Este poemario se escribió en un encierro. Aunque el poemario es totalmente abierto porque habla del mar, habla de la playa, como bien dices, del litoral central, de los Roques, del Adriático, del verano. Entonces, el lugar desde donde escribo y desde donde habla esa voz poética es un lugar que es posterior a la migración que domina o que atraviesa todo el poemario, que es la mía. Y por eso digo que desde esa vaca del sufrimiento, de ese cuadro que lo puedo compartir sucesivamente, del cuadro Desolación de Campuzano y el cuadro del caballo, son 2 cuadros que están en una fundación que se llama Campuzano, que está aquí cerca, pero es como un museo. Entonces necesité como ese encierro, ese lugar como más de la entraña
para poder ir mentalmente y con la escritura a esos mares y entonces tratar de pensar la migración desde el encierro. Y en relación a la segunda pregunta, voy a tratar de ser breve. Mi poesía anterior, por ejemplo, el libro anterior a Adriático es un libro del 2011-2012 que se llama Casa de Pisarduro, que ganó el premio transgenérico de la cultura urbana de ese año, que fue la segunda vez que ganó poesía en un premio donde ha ganado mucho más el ensayo, la narrativa. Y es un libro que también se conecta con este porque es un libro específicamente sobre la casa. ¿Qué significa habitar? ¿Qué significa pertenecer? Pero allí el tema de la migración no está, sino que tiene que ver más bien con tratar de ver la casa como ese lugar móvil, como ese lugar que también está en muchas partes. Entonces, y antes de Casa de Pisarduro escribí otro libro que se llama Salobre, que también es muy marino en sus recorridos, en sus imágenes. Por lo tanto, yo diría que hay una continuidad, aunque la forma de la lengua no necesariamente es la misma. Pero hay una continuidad en la pregunta por el mar, la casa como el mar, y el mar de alguna manera se mueve. Y de allí que también toda mi reflexión crítica sobre la pertenencia termina teniendo como punto de llegada la posibilidad de pensar la casa como algo que nunca se hace del todo y que siempre se está rehaciendo, y creo que es lo que nos une a todos los que no estamos ya o seguimos estando en Venezuela. Esa idea de sacar la casa de la fijación y pensar la casa en la transición. O sea, creo que se trataría de eso. Y la poesía me ha permitido hacer eso. Gracias, Gina. Irina, tienes la palabra. Bueno, Gina, primero mil gracias por esa presentación. Creo que yo te puedo escuchar básicamente por horas. Es brillante, como dice Wilfredo, como todo lo que haces. Tú pusiste en la presentación énfasis en lo sonoro y en algún punto en el poemario creo que incluso hablas de que la vida está en el oído, que me pareció un verso maravilloso. Pero quería preguntarte, de hecho, un poco por la vista y por la forma de ver y leer en la que aparece, como yo lo leí, en el poema que pones de Montejo, donde se habla de esta claridad que hace que los ojos casi que se cierren y que enceguece, y que luego entonces aparece nuevamente, creo que en otro poema, Paranza, donde hablas de los ojos como son redes que atrapan la luz, y luego por supuesto está el componente fotográfico dentro de la poesía. Entonces me preguntaba un poco si podías comentar al respecto de esa mirada como encandalecida o que no logra terminar de abrir los ojos, cómo se vincula quizás con la imagen que pones, que las imágenes que has incluido en el poemario, y cómo eso puede o no relacionarse con esa énfasis que le has puesto a la sonoridad. Sí, gracias, Irina. Y nuevamente gracias a ti y a Manuel por incluir la poesía, no, por supuesto, no solo mía, sino de otros y otras en estas conversaciones. Entonces, en efecto, la sonoridad como materia afectiva fue inevitable de algún modo, junto con lo que decía en la conversación sobre lo vegetal y lo animal. Otro tema que también he estado explorando durante estos años en términos teóricos y críticos ha sido el sonido. Y también mi vida, si bien yo soy una de las pocas personas que en la actualidad casi no oye música, no tengo unos audífonos, no corro con música, pero sí me gusta, y también eso es porque me gusta escuchar cómo suena el mundo
cómo suenan las cosas, no tanto cómo suena lo que uno elige escuchar, porque uno cuando se pone unos audífonos es porque quiere escuchar algo. A mí me gusta escuchar lo que incluso uno no quiere escuchar. Entonces, bueno, el sonido ha ido entrando y entró en el poema, también porque para mí la poesía es también una manera de sonar. Y por eso a mí me gusta mucho leer poesía en voz alta. Ahora, tú tocas un punto importante que tiene que ver con ese epígrafe de Montejo, que fue lo último que entró en el libro. Yo estaba dando un curso que titulé Poéticas de la Escritura y releí el libro El Taller Blanco de Eugenio Montejo. Y allí hay un ensayo que recomiendo muchísimo que se llama En el playón solitario. Y el ensayo en el playón solitario comienza con este epígrafe largo que abre Adriático. Y dijiste algo, Irina, que es, lo citaste de algún modo, quiero citarlo así como Montejo lo escribe, está hablando de la luz y está hablando de la luz en el trópico. Y hace como una suerte de pequeña poética teoría de la luz que culmina, que pudiera servir también para pensar a Reverón, y culmina diciendo: en los ardientes mediodías, aún bajo el ala del sombrero, los párpados se pliegan hasta casi cerrarse, defendiéndose de la abrasiva claridad. Muchos hombres de nuestras costas guardan el hábito de verlo todo, aunque haya caído la noche, por una breve endija que no deja adivinarles el color de los ojos. Ven como si durmieran. Bueno, esta frase es sola, es como una revelación. Entonces, ¿qué significa ver como si uno estuviese dormido? Entonces, la mirada, que es la pregunta, el órgano de la mirada, así como el órgano de la escucha, tiene una relevancia por otras razones, funciona dentro del libro de esa manera. Mirar como si uno durmiera, porque además lo que yo podía hacer cuando estaba escribiendo era mirar desde la memoria que se desplegaba hacia Venezuela e Italia, pero también leí mucho a Derek Walcott y a Watanabe durante la escritura de Adriático. Creo que y a Enriqueta Arbelo Larriba, que me parece que es la poeta de la endija. Esa mirada que no quiere ser panorámica, que no quiere ser abierta, que no quiere ser dominante, sino más bien una mirada que se concentra en el detalle, que se concentra en la porción pequeña que permite también cierta o una mayor intensidad. Porque si la mirada se abre, también se expande. Y este poemario quería buscar una lengua de la intensidad, de lo intensivo, de lo concentrado. Y por eso también el sonido. El sonido también como una forma de ver. Porque la sonoridad, a diferencia de la mirada, es un poco más intraducible. ¿Cómo se dice un sonido? La mirada, uno pudiera decir árbol, no sé, detallar elementos, pero ya la sonoridad, como el tacto o el olfato, son sentidos mucho más indefinidos en lo que pueden decir. Entonces, también el poemario se quería acercar a ese no sé, que también es un tema de la poesía latinoamericana. Yo siempre recuerdo el poema de César Vallejo que dice, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como la mano de Dios. Bueno, ese no sé es también adriático. ¿Qué es lo que nos pasa cuando nos vamos de un lugar? O sea, sabemos que sentimos algo, pero eso que sentimos
tiene que ver con que no sabemos ya dónde estamos y qué nos pasa. Por eso creo que la mirada y el sonido en un punto, aunque son dos sentidos muy distintos, también en el conocimiento que otorgan, aquí se terminan como fundiendo, porque mirar como si durmiera o como si uno estuviera dormido es una manera de no ver o de ver de forma opaca, confusa y a la vez intensa. Roberto, puedes abrir tu micrófono. Hola, gracias. Gracias, Gina. Me interesa muchísimo, muchísimo lo que tú haces, y quisiera preguntarte por algo que mencionaste al principio y que tiene que ver con esta imbricación, digamos, entre el trabajo académico y la poesía. Y te pregunto por esto porque siempre he guardado como en mi memoria momentos en que gente me ha dicho, o ha dicho en general, cierta como, no sé, un ayudante, por ejemplo, de gramática española, que dijo, bueno, sí, no nos vamos a meter allá en la poesía porque allá pasan otras cosas, marcando eso como allá, sí, la gramática, o no sé, mi trabajo académico, que es una pregunta que me encanta, que siempre me preguntan, bueno, pero ¿qué tiene de particular la poesía? Y es una pregunta que estoy seguro que si yo trabajase en novelas, no me la harían, nunca me preguntarían qué tiene de particular la novela, pero con la poesía sí pareciera haber algo particular. Ayer una escritora en un taller dijo, la poesía va a volver, que me hace preguntarme como, bueno, ¿a dónde se fue? ¿Cuándo se fue? Dijo, la poesía va a volver porque necesitamos esa opacidad en el lenguaje para hablar. Ella estaba hablando en particular del lenguaje vegetal, que es un tema que te interesa. Entonces, ¿qué implicaciones, o sea, qué implicaciones puede haber entre la poesía y el trabajo académico más allá de esta intersección, digamos, temática? Sí, sí, ¿Qué Roberto. es ese lenguaje? Te agradezco la pregunta porque me da como la oportunidad de decir algo que había pensado comentar. Entonces, lo primero tiene que ver con lo segundo que dijiste, que es la poesía. Entonces, si uno se fija en las tesis que se realizan, y me refiero a academias latinoamericanas, estadounidenses, que son las que más conozco, uno se puede dar cuenta que hay un porcentaje mayor de tesis sobre narrativa que tesis sobre poesía. Eso pudiera llevarnos a preguntarnos por qué. Yo pensaría, incluso los programas que se dan suelen separar la poesía de la narrativa, como si no fuese posible pensar un problema intersectando la poesía y la narrativa. Por ejemplo, yo en mis cursos uso ambos, no me importa tanto el género, sino me importa cómo el texto piensa un problema. Entonces, creo que se ha generado una suerte de tradición distorsionada en la academia, donde la poesía se ha marginado de alguna manera porque realmente no necesariamente es tan accesible. O sea, yo realmente creo que no es fácil trabajar poesía en términos críticos, tampoco es fácil escribirla. Entonces, por un lado, creo que hay que abrir, hay que tener una apertura mayor hacia esa resistencia de la lengua poética a ser comprensible. Y no hay que alejarse de la poesía porque no podemos decir de qué va. Entonces, habría que empezar a incorporar esa textura opaca para pensar. Entonces, eso por una parte. Por otro lado, en la Universidad Javeriana he podido
porque hay se le da mucha importancia, un énfasis particular a lo creativo, pero lo creativo intersectado con lo que aquí llaman investigativo, nosotros llamaríamos crítico investigativo de investigación. Es decir, la poesía es un lugar, así como la literatura y la creación, un lugar donde se piensa, donde se crea un pensamiento. Y la academia nos dice que uno piensa cuando escribe un libro académico, cuando escribe un libro de crítica. Cuando sabemos, si leemos Altazor, que allí está una reflexión sobre el lenguaje muchísimo más poderosa de lo que pudiéramos encontrar en un texto crítico o teórico sobre la lengua poética. Entonces, cuando yo hablaba de esto al principio de la conversación, era justamente para decir que creo e incluso pienso en los trabajos de documentales de Julio Ramos, pienso en Silvia Molloy como dos ejemplos de escritores de creación, pero que son los críticos de los críticos más brillantes de América Latina. Y no necesariamente porque se apegan a esa lógica académica que si tú escribes un párrafo de 10 líneas, ese párrafo hay que eliminarlo porque hay que convertirlo en un lenguaje más express. Entonces, no sé, para mí el estilo, la escritura son el trabajo. Es decir, no al principio, cuando uno comienza la carrera, se tiene que plegar a hacerlo como se pide que se haga. Pero yo lo voy a dejar de hacer cada vez más. Entonces, creo básicamente que hay una relación que tiene que ver con cómo pensamos las cosas que pensamos. Y en mi caso, me doy cuenta que eso que pienso, lo pienso tanto desde la poesía como desde la crítica, y que las formas de decirlo cambian porque también hay una apuesta de la forma, pero no porque haya una separación entre el pensamiento, esa cosa del pensamiento y el sentimiento, que es terrible, porque así parece. Yo pienso, por ejemplo, en la Escuela de Letras en la Central, que tenía un área 3 vinculada a lo creativo. Bueno, está Vicente, que fue director de la Escuela de Letras y pudiera corregirme, pero yo creo que es el momento de no separar lo creativo de lo teórico. Yo creo que van juntos y creo que hay suficientes ejemplos para pensarlo así. Y por eso considero que una persona que da clase, que forma parte de la academia, tiene debería tener la oportunidad de integrar la creación. Yo lo estoy haciendo cada vez más en mis cursos de teoría, donde también hay la posibilidad de escribir de una forma un poco más expandida, un poco más libre, porque creo que eso propicia el pensamiento. Cuando tú tienes que pensar con una camisa de fuerza que te dice qué forma le tienes que dar, se pierde algo. No sé si contesté, Roberto. Sí, muchísimas gracias, muy alentadora e iluminadoras tus palabras. Gracias, de verdad. Gracias, Gina, y gracias a Roberto por la pregunta. Lamentablemente tenemos que ir hacia el final. Como nadie más tiene la mano levantada, yo quería volver un poco al planteamiento inicial de Gina, cuando hablabas de la herencia, Gina, ¿no? Un poco el planteamiento del trabajo iba vinculado a eso, y yo también al leer Adriático, quienes leímos las páginas, nos encontramos con frecuencia con la presencia de tu padre, ¿no? La máquina Olivetti, la cafetera, la tienda, etcétera, etcétera. Entonces quería ir en esta parte final, volver a tu padre, y quizás si no pudieras hacer algún comentario, cuál es la presencia, la ausencia
qué tanto, que la impronta de tu padre en tu trabajo y en ese poemario. Sí. Bueno, aprovecho antes de contestar brevemente sobre mi padre y quizás pudiera leer un poema que creo que vendría bien. Quería comentar que Adriático en cuestión de unos pocos meses va a salir en versión bilingüe, español-inglés y español-italiano. Y va a tener algunas diferencias respecto de la versión publicada por la Javeriana. Y aquí termino de contestarle a Irina porque olvidé hablar de las fotos. La versión de la Javeriana tiene 3 imágenes. Una primera del trabocco, que es esa estructura de madera que se encuentra en una parte solamente de la costa adriática, un poema de un pescador, que sí, claro, es mi padre, así como es mi padre el que aparece sobre un carro Pontiac en Macuto en el año 57. Y bueno, en esta publicación que se va a realizar en idioma inglés e italiano por la editorial Alliteration, el libro va a tener un mayor número de fotos que responden también a una propuesta un poco más de archivo de mi parte, que corre el riesgo, que es lo que me preocupa, pero decidí correrlo, de que el libro tenga una dimensión autobiográfica mayor. Pero insisto en que ese que está sentado o que está pescando pudiera ser cualquier español, portugués, italiano o incluso uno de nosotros en donde estemos en este momento. Mi padre es una figura muy importante, creo que el padre siempre es una figura importante, pero para mí ha sido una figura muy polifacética, con muchas, que me ha dado muchas herencias, porque mi padre fue un gran deportista, fue selección olímpica en México, en las Olimpiadas de México, que no sé si fueron en los años 70, él es tirador de fosa olímpica con la escopeta. Y por lo tanto, el deporte, Rafael Castillo escribió en Árbol que crece torcido el primer verso que dice: a mí la poesía me viene de mi madre. Bueno, yo pudiera decir a mí el deporte me viene de mi padre, porque siempre he tenido esa figura. Mi padre cumple el 19 de diciembre de este año 90 años. Y todavía es un gran deportista, todavía es una persona absolutamente activa. Y entonces, bueno, mi padre llegó con una Vespa, eso sí es cierto, tenía 18 años, llegó con una Vespa y un acordeón al puerto de La Guaira. Y todo lo que hizo, todo lo que fue capaz de vivir, de hacer, todo el relato de lo que es Venezuela, bueno, es para mí una manera de pensar Venezuela. Es decir, más allá de mi padre fue un libro para comprender a Venezuela, porque yo además nací así. O sea, no es que a mí la migración me vino después. A mí la migración me vino desde siempre. Entonces nací con palabras que en la casa se decían en español, se hablaba en italiano, pero por ejemplo, la nevera nunca se dijo frigorífero. La nevera se decía nevera. ¿Por qué? No sé. La tarea, es decir, la tarea escolar, se decía tarea. Entonces ahí también muchas cosas que quizás Wilfredo recuerda de escribir hacia atrás. Yo hice una reflexión sobre esos escritores como Canetti. El propio Benjamin, cuando hablan del pan, cómo se dice, cómo suena una palabra en un idioma, y dependiendo de cómo tú viviste, en qué idioma la viviste, el pan es brot o pane o pan.
Entonces, todo eso es también una reflexión teórica de la herencia. ¿Cómo se hereda una lengua cuando esa lengua tiene elementos que no son solamente de una? Y bueno, ahí también ese libro de Derrida autobiográficos que se llama El monolingüismo del otro, que quizás es el libro de Derrida, no sé qué pensará Lupi si está por ahí, el libro menos teórico, más emotivo de Derrida, que tiene que ver con un problema, con una pregunta sobre la lengua, cómo hablo o escribo con una lengua que es mi lengua, pero no es la mía. Ese sería el caso de Derrida, pero ahora todos tenemos esa otra lengua que ya se metió dentro de la otra y entonces somos eso. Somos ese germen que va mermando la otra lengua y bueno, Fabio Moravito ha sido para mí el escritor más luminoso para pensar eso que él dice en un poema, dice, ahora después de 20 años el italiano dice que es un músculo que tarda en responder. Y yo que soy tan física de algún modo, cuando leí que el italiano era un músculo que tardaba en responder, entendí que se trataba de pensarlo así. Es decir, la lengua es un músculo que se pierde o que se reactiva. Bueno, en fin, no sé si me fui demasiado a lo personal. No, maravilloso, Gina, muchísimas gracias. Creo que hemos tenido una sesión extraordinaria hoy. Yo estoy también sumamente agradecido contigo que nos hayas podido ofrecer tu poemario, tu experiencia vital y por supuesto toda tu reflexión teórica que ha sido también estupenda en esta jornada del día de hoy. Así que muchísimas gracias. Creo que somos privilegiados de tenerte hoy aquí con nosotros. Así que sin más, invitarlos a todos, por supuesto, a la próxima sesión que va a ser en el mes de mayo. Será ya la última sesión de esta tercera temporada de Repensando Venezuela y pues bueno, ya pronto estaremos abriendo una convocatoria para la cuarta temporada que creo que va a ser obligatoria debido a la satisfacción, al éxito que hemos tenido de convocatoria, de comentarios, de estos espacios de encuentro. Así que Gina, de nuevo muchísimas gracias. Si te quieres despedirte, sí. Sí. Gracias a todas, a todos por las preguntas, bueno, por haber estado, por la invitación a Irina y a Manuel. Y bueno, yo lamento no haber podido estar en las sesiones anteriores porque tengo clases generalmente a esta hora los viernes. Y bueno, esta vez la hice, la adelanté para poder estar. Y de todas maneras, quiero felicitar esta iniciativa, este trópico absoluto que nos permite estar juntos a pesar de las migraciones y los mares varios que están, en los que estamos nadando. Entonces, bueno, gracias de verdad. Muchísimas gracias y me alegró ver a tantos amigos, amigas. Espero que nos veamos pronto. Quería saludar a Auriele, que no la había saludado, y a todos los que se incorporaron después, que ahora con mi poca destreza digital no soy capaz de decir los nombres. Muchas gracias. Vale, gracias a todos y nos vemos en la próxima.